Hola, ¿cómo estás? Hola, pues ahí vamos. Cuéntame un poco sobre tu vida. Bueno, tengo 30 años, estoy soltera, no tengo pareja en estos momentos. He padecido algunos episodios de depresión antes de entrar a este análisis y se me dificulta tomar decisiones, no como y siempre estoy en mi cama, escondida, separada. Realmente tengo miedo a perder el control y a perder de mi vida. Quiero acabar con ella. Mi familia, soy la hija mediana, somos 5 personas y mi hermano mayor siempre ha sido el problema de la casa porque es muy rebelde y siempre que mi papá llegaba cansado y agotado, había que obedecerlo. Yo estaba hablando con una amiga y que estaba asistiendo a terapias psicoanalíticas y ella me preguntó por usted. Yo le dije que era un hombre muy agradable. Interesante, cuéntame más. Pero es que lo es en serio. Quedó claro a partir de sus asociaciones con su experiencia inicial del análisis que me veía como lo opuesto a su padre, que llegaba a la casa agotado y enfadado tras un largo día. La familia tenía que estar callada, ser obediente y servirlo. Annie permanecía callada, se sentía rechazada por él y evitaba su sarcasmo. Recuerda que le había mencionado que habíamos tenido un fin de semana largo. Bueno, tuve 4 relaciones sexuales durante el fin de semana. He sido rechazada muchas veces. Eso es una explicación suficiente para mi depresión. 4 veces. Y eso fue lo que dije. Los sueños de Annie durante este periodo repetían los sueños perturbadores que había tenido desde la infancia. Eran fragmentos de pesadilla, fragmentos de sueño en los que era atacada sádicamente o abandonada, o en que abandonaban sin comida. Yo consideraba estos fragmentos de sueño como experiencias afectivas a las que yo tenía que responder con resonancia empática, sin ir más allá del contenido manifiesto. Al reflexionar sobre los sueños de Annie, sobre la interacción analítica, pude ver indicios de una organización mental basada en lo concreto, una evitación de la indagación y una destrucción del significado. Mi objetivo era facilitar la creación de su espacio psíquico, dentro de la cual pudiéramos elaborar los múltiples niveles de sus comunicaciones. Con el tiempo, Annie fue empezando gradualmente a tolerar lo que inicialmente había sentido como obstáculos insuperables. Pudo relajarse su vigilia y confiar más en mí. Anoche tuve un sueño. Estaba tumbada en la cama y tenía una manguera en la mano y estaba esparciendo mierda por todas las paredes, mierda. Yo no me molesté en absoluto, yo estaba contenta con hacer eso. En este sueño no me molestó en absoluto, o sea, para mí no significa nada. Me sorprendió. Sí, mucho. A mí también, pero no se preocupe que no haré eso aquí. Me parece que estás hablando sobre un sueño desde la posición de una observadora. Que realmente yo nunca diría mierda delante de mis padres, eso jamás. Ese no hace parte de mi vocabulario, yo nunca diría eso delante de mis padres.
El análisis de mi experiencia sobre su percepción de mis intervenciones acerca de su sueño y sus respuestas a las mismas me hizo pensar sobre algo que se estaba desplegando en la transferencia. Estaba pensando en posibles vínculos entre la transferencia y su sueño. Me pregunté si ella estaba reviviendo una lucha evolutiva temprana asociada con el periodo anal, durante el cual se veía forzada a acomodarse a los planes de su madre. Pensé que su experiencia de sueño como ajeno a ella era una defensa frente a un material psíquico no integrado o insoportablemente amenazante que estaba siendo representado y revivido con la transferencia. Cuando intenté explorar el sueño mediante la asociación libre, eso pareció presionarla mucho. Imagínense, una compañera con la que yo trabajo, con menos experiencia que yo, fue nombrada mi supervisora y estaba diciéndome qué hacer. Yo no estaba de acuerdo con ella y yo se lo hice saber. La pelea continuó y con intercambios acalorados de comentarios muy fuertes, yo no me eché para atrás. No me importó nada. Yo sentía que tenía que sostener mi postura. Y siempre, a pesar de todo, siempre mantuve mi postura de desacuerdo con ella. Y aún así había seguido su dirección, tenía que obedecerla. ¿Sabes? Ese incidente me hace recordar el sueño de rociar mierda. ¿Lo recuerdas? En ambas situaciones se reafirmó. ¿Estaba satisfecha consigo misma, viéndolo como un logro? Puede ser. Annie se interesó en explorar qué tipo de hombre había elegido para tener relaciones sexuales. Había conocido recientemente un hombre y en la segunda cita le quedó claro que él quería acostarse con ella. Se había dicho a sí misma, no me apetece, no me va a funcionar. Sin embargo, dijo que durante su encuentro sexual, ella solo lo miraba, estaba muy excitado. Esperaba a que terminase. Ahora estaba determinada, a pesar del gran dolor que esto suponía, a entender sus motivaciones en lugar de poner en acto sus tensiones y angustias por sentirse no deseada y rechazada por los hombres, a menos que acatara sus deseos. Quedó claro que estos hombres habían tenido también numerosas relaciones sexuales, breves, y no pretendía el tipo de relaciones a largo plazo que Annie deseaba. Conscientemente, la mierda se convirtió en una experiencia interna que le recordaba cómo se había sentido tratada como una mierda, tanto por su padre como por su hermano mayor. Era utilizada para satisfacer las necesidades de ellos. Es más, y esto le resultaba doloroso de reconocer, no solo se había sentido inconscientemente atraída por este tipo de hombre, sino que también la había tratado como mierda, descartándolos abrupta y agresivamente. En el análisis noté un cambio ascendente en el humor de Annie. Estaba empezando a disfrutar los frutos de su asociación libre. La mejoría clínica de Annie en esta fase sugería que se estaba beneficiando de nuestra comprensión colaborativa, de su sueño y que el acceso a sus experiencias y afectos traumáticos estaban a la vista. Poco después, Annie me sorprendió de nuevo, afirmando con determinación, dejaré el análisis en 4 semanas. A esto le siguió un prolongado silencio. Muy al principio del análisis, nos habíamos familiarizado con las motivaciones que subyacían a su historia, de recurrir al silencio como autoprotección. El rechazo obstinado de Annie a explorar esta decisión me llevó a preguntarme si su posición estaba relacionada con tener que revivir en el análisis aspectos de su entorno infantil opresivo. De nuevo, Annie rechazó contemplar esta posible conexión. Todos mis intentos de analizar su silencio y su abrupta decisión de finalizar fracasaron, pero no dejé de intentarlo. Basándome en sus escasas asociaciones, me pregunté en voz alta qué habría provocado en la situación analítica el cambio
en su estado de ánimo y su actitud, y la había llevado a tomar su decisión. Annie rechazó conscientemente cooperar. Quedó claro que yo no estaba de acuerdo con su manera de terminar el análisis. Añadí que podíamos llegar a una decisión sólida sobre terminar el análisis a la luz de comprensión de las motivaciones que habían provocado su decisión. Su respuesta fue que ya había hecho planes definitivos para marcharse de la ciudad y que me había ocultado esos planes. Cuando continué buscando las motivaciones subyacentes del estancamiento en que estábamos, sus síntomas originales volvieron con toda su fuerza. Se quedaba en la cama y no iba a trabajar, no comía, se sentía paralizada por la indecisión y sufría rachas de llanto y depresión. Annie me hablaba solo de su depresión y su deterioro. La brecha entre nosotros se estaba haciendo más grande. Sentí una intensa culpa y temor de que su desliz alcanzara un estado psicótico. Este deterioro progresivo duró un mes. Entonces decidí considerar y finalizar cambiar mi enfoque analítico. Sentí que Annie necesitaba intervención, que le comunicaran mis aceptaciones y clarificaciones empáticas, y que le transmitieran que yo sentía un dolor cuando revivía un silencio, un entorno traumático temprano. Necesitaba sobreponerme a los sentimientos de resignación, fracaso, desesperanza, ira e imperfección, y dejar de recurrir ocasionalmente a respuestas inapropiadas, crueles, como castigo al sentirme dañado narcisísticamente. Especialmente hacia mi mamá, y yo sentía que quería matarla. Resulta y pasa que luego soñé algo. Estábamos en verano y yo estaba sentada en la orilla de un río y mis pies estaban dentro del agua. Yo estaba muy contenta. Yo llevaba una camiseta de pijama. De repente sentí que tenía que huir y corrí hacia una ciudad oscura y vi 5 personas que llevaban ropa negra. Estaban encadenadas unas a las otras. Había una anciana que llevaba a su casa a una niña muy hermosa, alegre. Y cuando ella y la niña llegaron a la casa, la mujer no podía encontrar la llave. Lo que está fallando en mí. Yo ¿por qué no puedo disfrutar de relaciones íntimas con un hombre? ¿Por qué estoy huyendo de los hombres? Usted también huyó del análisis, ¿recuerda? En el sueño dejaba al hombre y me encontraba con un grupo de personas, 5. Son los 5 miembros de la familia. ¿De qué se estaba protegiendo? Yo estaba huyendo a mi casa para protegerme. Me daba miedo tener relaciones íntimas y sexuales con ese hombre. Yo en casa me sentía encerrada, encajada y asfixiada. Las 5 personas estaban encadenadas las unas a las otras. Iban vestidas de negro. En un entorno oscuro y solo. Mi casa, donde me sentía deprimida. ¿Es muy difícil distanciarse de esta casa? ¿Y cómo hago para liberarme? Continúe diciendo lo que se le viene a la cabeza y hallará una respuesta. Eran 5 personas congeladas, atadas las unas a las otras, y se vio a sí misma en medio de la cadena, manteniendo el equilibrio de la familia y teniendo una posición especialmente importante dentro de la familia. Separarse de ellos sería equiparable a atacar y destruir la unidad familiar. Estaba atrapada en esta poderosa fantasía que la bloqueaba para poder desarrollar una vida separada, independientemente de su familia. En mis reflexiones posteriores recordé. Le voy a contar. Anoche tuve un sueño.
usted conducía un tractor grande y estaba recolectando bananas. Yo estaba a su lado en ese tractor y las bananas ya estaban maduras. De repente yo estaba sola en un bote de remos y había un agujero en el bote y yo me estaba hundiendo porque estaba entrando agua por el bote, por el agujero, pero antes de hundirme del todo, pude flotar y disfrutar de nadar. Le confieso que me he sentido tentada por tener una aventura de una noche con un compañero de trabajo, sinceramente, porque sería una experiencia completamente nueva para mí. Él no ha conocido mi historia ni mi pasado. Estoy lista para una pareja a largo plazo. Yo estoy contenta con Gary y no entiendo cómo puedo hacerle esto yo, por qué me siento así. Yo lo veo todos los días. A él. ¿Se refiere a usted? ¿Acaso está siquiera tentado? Luego recordó que en el sueño estaba sentada cerca de mí y se sentía excitada sexualmente. Al comienzo del sexto año de análisis, Annie expresó una vitalidad que no había sentido antes. Ella habló de sí misma en los siguientes términos: siento que tengo un propósito. Estoy firme, animada y competente. Pienso por mí misma. Soy diferente de aquellos que viven para otros y nunca se desarrollan. Estoy empezando a decir no. Estaba planeando casarme y mudarme fuera de la ciudad. Establecimos provisional cuenta de que su agresión estaba dirigida también contra sus propias manos, por masturbarse y proporcionarle el placer sexual cargando de culpa. Annie también asociaba la terminación del análisis con ser abandonada por mí. Esto evocaba que esa rabia hacia mí y un deseo de que yo padeciera un cáncer y muriese, al igual que a ella le daba miedo morir al final del análisis. El hecho de afrontar una dura competición le provocaba un intenso temor al fracaso. Reconocía la brecha existente entre el ideal que se había establecido y la realidad presente. Los hombres huyen de mí, se lamentaba. En esto ella expresando su viejo sentimiento de ser psicológicamente deforme, un sentimiento de que ella había algo erróneo que nunca podría curarse. Finalmente, Annie contó una serie de sueños y se mostró dispuesta a analizarlo. Entender sus sueños se convirtió en una ruta importante para restaurar un sentimiento de seguridad en el análisis. Hubo numerosos sueños que contribuyeron a la elaboración de algunos de los determinantes inconscientes que había tras el regreso de sus síntomas. Aquí está un... Tuve un sueño. Gary estaba intentando hacer el amor conmigo. Yo era como un objeto congelado. Estaba estática. Yo sentía pena por él, pero no podía responder. No sé qué me pasaba. Había un baúl con cajones y de ahí salía agua. Yo siento que tiendo a dividir a los hombres en dos. George, al que amo, y a Gary, al que odio. Como mi padre y mi hermano mayor, algo así. Estoy confusa, ambos son parte de mí. Poco a poco quedó claro que en sus discusiones y confrontaciones con su hermano, Annie estaba intentando superar fantasías y realidad. Una dimensión significativa del proceso de elaboración. Por ejemplo, le preguntaba: ¿piensas en mí cuando estoy lejos de ti? El silencio de su hermano le enfurecía. La animé a fijarse en las implicaciones.
ese hospital me hace recordar a su consulta, ¿sabes? Y estábamos esperando al médico, pero yo no me sentía mal, yo no me sentía enferma y me marché. Pero George se quedó ahí. Durante este periodo, Annie me vinculó emocionalmente con George y con su hermano. Hablaba de cómo yo también la había decepcionado. Usted me está dejando colgada. Nunca expresó juicio de valor. Nunca dijo, eso está bien. Annie, por tanto, todavía no lo conozco como persona. Se detuvo, parecía preocupada por cómo yo sentía sus críticas y por cómo reaccionaría. Permanecimos en silencio durante un rato, y entonces dije, ¿no está segura de que siento por usted? Si correspondo a sus sentimientos de amor. Annie continuó, llorando aquí más de lo que he llorado en toda mi vida. Lo que he aprendido aquí no es nada intelectual, es un aprendizaje basado en mis recuerdos. Anoche soñé algo. Y era en este consultorio. Al lado del escritorio había una exposición de arte, al lado de su escritorio. Eran 2 coronas. Luego yo estaba tumbada y usted me hacía el amor. Y lo dejé entrar dentro de mí. Lo esperaba. Mi dolor. O sea, no sentía culpa, no sentía nada, ninguna emoción. Luego usted solamente me dijo adiós y se fue y yo también me fui. No sabía dónde me encontraba. En la acera vi 3 chicas hermosas, no podía imaginar dónde me encontraba, no sabía en dónde me estaba quedando, entonces me di cuenta que no tenía las gafas. Las había dejado en su consultorio, de modo que volví y tuve que subir muchas escaleras para llegar a su consultorio y vi a muchas personas que estaban en fila. Y le dije a su secretaria que volvía porque se me habían olvidado mis gafas. Me dijo que fuera a la mesa donde estaban los objetos perdidos. Ahí encontré mis gafas. Cuando me desperté, yo me sentía muy incómoda porque yo decía, ¿cómo le voy a contar esto a él? ¿Qué pensará de mí? Pero aún así, yo disfruté ese sueño. Eso es lo que obtengo de los hombres. Usted me utiliza y luego me tira como mi hermano mayor. ¿No le daba miedo de que me entrometiera? ¿Que no vamos a poner en actos nuestros mutuos sentimientos sexuales? Que usted me hizo sentir que merecía la pena escuchar lo que proveniera de mi mente y de mi corazón. En las sesiones siguientes, Annie volvió a este sueño, sintiendo con angustia que para ella representaba como se sentiría al final del análisis. Fantaseaba con que la iba a despachar con un adiós formal. Se iba a sentir abandonada sin permanecer a ninguna parte. Y siendo abandonada a la intemperie, llamé su atención a lo que había pasado en el sueño antes de que yo la despidiera. Reconoció que había iniciado nuestro coito como el cumplimiento de su fantasía de relaciones sexuales amorosas. Las emociones de placer, culpa y pena que se evocaron en la transferencia hicieron que Annie recordara de nuevo el dolor asociado con la excitación sexual con su hermano. Terminó llorando. Lo he perdido, un peso menos. La identidad personal de Annie se había ido consolidando y me parecía que era capaz de aceptar tanto las limitaciones del análisis como sus propias limitaciones personales. También me pareció que sus ambivalencias hacia mí, si bien se habían reducido, como se habían resuelto. Al final del análisis estaba la cuestión de si los síntomas de Annie podrían volver tras la terminación. La incertidumbre estaba en el aire.